Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy tu anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. En esta ocasión vamos a abarcar el quinto capítulo de Liliana Soledad Regueiro, el cual saben que es parte de esta asociación coercitiva o culto, el culto de Andrade. Bueno, ella nos pone un video de 16 minutos donde narra una carta que manda a México explicando por qué quería entrar a esa supuesta academia. Bueno, ella empieza diciendo, como una recapitulación, y diciendo que algunas cosas por mecanismo de defensa de los maltratos que ella sufrió están borrados de su mente. Así es que está tratando de reconstruir su triste historia. Bueno, lo primero que ella nos empieza a comentar es que ella estaba segura que la llamarían para venirse a México desde Argentina. Sin embargo, ella, que tanto trabajo le costó entrar en una escuela privada, por creerse las mentiras, siendo una chamaca de 15 años, de Sergio Andrade y las demás, decide pues que es pertinente dejar la secundaria, prepararse como bailarina, prepararse como instructora de aeróbics, y pues ella ya sentía que iba a hacerla en grande. Para decepción de sus papás, pues no quedó otra más que estar decepcionados, pero apoyarla a la misma vez. Finalmente le conectan una línea telefónica directa en su casa. Ya no tiene que molestar a la vecina. Le dice a María Raquel que ese es el número donde la pueden contactar. Y así sucede. La contacta y entonces dice, ya la hice. En esa llamada telefónica, María Raquel le comenta que lo que tiene que hacer es escribir una carta, mandarla a una dirección que le da y entonces explicar por qué tiene tantas ganas de quedarse en la academia. Bueno, ella, siendo una muchacha hasta cierto punto inocente, empieza a escribir esta carta, cuáles son sus deseos, qué está dispuesta a hacer, y además, dentro de la carta, decir que no estaba interesada en un novio, que estaba soltera, y dando información de más a unos desconocidos que pretendieron decirle que esa era la forma para ingresar. Ella manda la carta, pero esa carta no llega. ¿Por qué? Porque no estaba el domicilio bien, y aparte de todo estaba escrito para Mari, pero no María Raquel Portillo. Bueno, en lo que ella no sabe si sí llegó o no llegó, resulta que le hablan por teléfono
nuevamente que aliste sus cosas, que tiene que irse a Buenos Aires y que ahí la van a recoger 2 personas para supuestamente traerla a México. Cuando le llega esa noticia, pues piensa que la carta llegó finalmente. Ella explica pues que no, que la carta no llega y la regresan a su familia cuando ella ya está con ellos. Y después ella, con el tiempo, después de que deja la asociación coercitiva, se da cuenta de esto, de que la carta nunca llegó. Ahora bien, el líder de culto estaba muy interesado, y sobre todo con la supuesta audición que le había hecho en México, sabía, básicamente ya le había estudiado el perfil de que ella estaba dispuesta a todo, no importaba qué, por ser famosa. Y lo voy a explicar más adelante, porque estos 16 minutos se enfoca en la carta, se enfoca en todo lo que ella escribe dentro de esta carta, santo y seña, muy humilde, a decir verdad, su carta, demasiado sincera. Se le nota la inocencia que ella tenía y lo que supuestamente para ella sería ser famosa. Que obviamente, ganando un buen dinero, teniendo de anzuelo a Gloria Trevi, pues en su mente ella decía, pues ya la hice, me van a preparar, voy a cantar, voy a actuar y voy a sacar a mis papás de ese trabajo que tienen. Que palabras más, palabras menos, fue de la forma que el líder de culto agarró a sus víctimas, que tuvieran carencias, y no solo carencias monetarias, sino también, dependiendo de el entorno, que fueran sumisas y venir de una clase trabajadora que estaría dispuesto a todo. Tonto no era este cuate, ¿eh? Y aparte de todo, maquiavélico para tejer estas estrategias. Más o menos de eso se trata la primera parte de la carta, donde te grafica paso por paso cómo es que ella le escribe, cómo es que no llega, te lee toda la carta íntegra y que pues ahí te das cuenta de esa inocencia. Seguido a esto, nos pone otro capítulo 5 con los especialistas, con estas 2 terapeutas psicológicas, con la amiga y Liliana Soledad Regueiro. Dentro de todo esto que les digo que es la forma más atinada de que nosotros nos demos cuenta que no es tan sencillo, que por lo menos las que quedaron se hubieran salido así porque sí. Se va discutiendo dentro de el otro capítulo, que es de media hora, volver a reiterar que Sergio Andrade es un psicópata con tintes narcisistas y que se equipara a un entrenamiento militar, en el cual él lo usó para coaccionar a todas estas jóvenes que estaban hambrientas de fama, de una vida artística, de someterse a cualquier cosa, porque eso ya lo venían arrastrando familiarmente hablando, que eso es lo más interesante que se empieza a tocar dentro de este capítulo de media hora. Y vamos viendo lo siguiente, porque es muy interesante lo que empiezan a platicar.
Para esto, los papás de Liliana Soledad Regueiro son panaderos, los cuales trabajan de sol a sol, de domingo a domingo, donde el pan es requerido, todo mundo lo compra, y pues sus papás estaban trabajando todos los días, todos los días, todos los días, y eso acarrea en la psique de Liliana Soledad Regueiro de ser una persona responsable, de ser una persona cumplida y obviamente al trabajo duro para obtener las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta todo el entorno que ella venía viviendo y obviamente dice que ella no recuerda que les haya dicho a esta asociación coercitiva o a las muchachas del trabajo de sus papás, pero que a lo mejor si se lo preguntaron se los dijo. Y ella no tenía ni la menor idea que ellas, las que estaban ya alrededor y de más tiempo, le informaban todo al líder de culto. Así es como él empieza a tejer la telaraña para traer a Liliana Soledad Regueiro. Ahora bien, dentro de este entorno que vamos viendo de cómo ella manda esta carta, no llega, llegan por ella a Buenos Aires y ella, donde vivía, pues fue así como sin planear las cosas, porque le hablan por teléfono y le dicen no nos comunicamos contigo antes porque pues Gloria está grabando la película, Sergio Andrade tuvo un problema de salud y se nos fue pasando el tiempo, pero ya estamos aquí. Necesitamos que vayas a Buenos Aires y de ahí nos vamos directo para México. Bueno, alborotada, una chica de 16 años o de 15, Liliana Soledad Regueiro, pues le ruega a sus papás que la dejen ir a Buenos Aires, que se encuentra con ellas y que pues es en serio lo que están diciendo estas personas. Bueno, y así pasa. Resulta que ella viaja sola, los papás se enojaron con cierta razón porque era muy premeditado, porque no tenían el boleto para viajar con ella y las cosas se estaban haciendo muy apresuradas. Yo creo que los papás tenían esos focos rojos de cómo se estaban haciendo las cosas. Sin embargo, como trabajaban mucho, y no es excusa, pero no tenían el dinero suficiente y no querían no apoyar a su hija. Así es que ella se va a Buenos Aires, se queda con unos supuestos tíos que no serían sus tíos, serían sus personas allegadas, que ella los llamaba tíos, porque era parte, creo que de la familia de la mamá, era el cuñado y sentía mucha confianza con ellos. Bueno, ahí a esa casa llega Liliana y llegan también Mari y ahora llega Carla de la Cuesta, que ya estaba reclutada. Y entonces, de buenas a primeras, Mari y Carla piden quedarse con estos señores. Estos señores las mandan por un tubo porque dicen no las conocemos y bueno, deciden irse a un hotel. Muy sonrientes, como que aquí no pasa nada y todo está muy correcto. Y bueno, para esto Liliana dice que pues le daba mucha pena
en la forma que estos supuestos tíos habían tratado a dos extrañas. Que la verdad hasta tenían razón, porque si no las conocían, ¿por qué les iban a dar hospedaje? Y entonces, después ella, Liliana, las alcanza al hotel, le preguntan si tiene cierto estilo de visa, ella dice que no, y como María Raquenel fungía de la secretaria en la asociación coercitiva, pues le ayuda de un todo a todo para que Liliana saque sus papeles allá en Argentina y poder volar a Los Ángeles, California, no a México. Y entonces, pues va con la misma técnica, llega a Los Ángeles, se queda deslumbrada porque dice, ¿dónde yo iba a poder ver una ciudad como Los Ángeles, California? ¿Cómo era posible que ella estuviera ya en ese entorno de la farándula? Y de cierta manera es la forma de impresionar a una niña, porque a decir verdad a esa edad todavía ni eres una mujer ni tampoco eres una niña, estás en el punto intermedio de la adolescencia, y era muy fácil, si ella no había salido de Argentina por la situación de sus padres, se quedó maravillada, al igual que la primera casa donde le hicieron la audición, pues la llevaron a algo similar a Los Ángeles. Entonces, para ella era wow, lo que puedo alcanzar a hacer. Viajar internacionalmente, ganar dinero y otra vez sacar a mis papás de pobres. Bueno, después de ahí la traen para México y ahí se va a empezar a dar cuenta de cómo estaba funcionando esta asociación coercitiva. Sobre todo que van explicando en este capítulo que tenía escalafones. ¿A qué voy? A que este líder de culto las controlaba de tal manera que era una estructura piramidal, donde él era el principal ejecutor, venía Gloria, venía Mari y así iban llegando las demás. Se habla también dentro de esta historia de Liliana de una bárbara chilena, y esa es anterior a las hermanas Zúñiga, que viajó con ellas a Los Ángeles, California. Tal vez sea la misma que Mari menciona en su podcast, que nosotros nos quedamos, ¿quién es Bárbara? Pero al parecer esta muchacha no se quedó porque no iba a ser fácilmente dominable. Y las que no eran fácilmente dominables, Sergio Andrade las hacía para un lado y se quedaba con las que sabía que podía manipular de la A a la Z. También de lo que se habla dentro de esto es que pues a Liliana la habían captado desde el principio, que se dieron cuenta que ella tenía el factor de ser ordenable, maleable, y no solo eso, sino que también del entorno en el que provenía ella, pues venía en ella aquí en la frente sacrificio. Así como sus papás se sacrificaban con la panadería, ella creció con eso, de que según para ser cantante, actriz, lo que quería en su carrera, debían de tener sacrificios.
privarse a lo mejor de comida, el maltrato y todo lo que vivió con el líder de culto, para no decir si sí o si no, sino cumplir las reglas a cabalidad como un militar, y que también en esta peculiar familia, como lo llamaba Sergio Andrade, había un alineamiento específico. Las que tenían más tiempo iban a ser las que iban a captar a las demás, como le pasó a Ailín Hernández, como le pasó a la misma Gloria, que ella fungía de ser la carnada, María Raquel de hablarles por teléfono para coaccionar, y ese papel ya se las había dado el líder de culto. O sea, eran órdenes, obedecer, como sería en un batallón militar. Ahora bien, las de abajo se les preparaba como preparó a las primeras, con ciertos roles, pero de igual manera están enfrentadas, que no se hablaran entre sí, que obviamente se vieran como competencia una a la otra, y tener esa supuesta confianza en el rango que había más arriba, ya sea que le tuvieran confianza a Gloria, confianza a Mari y confianza a lo mejor a Ailín Hernández. Aunque los castigos se impartían por igual, así funcionaba la estructura de la pirámide. Y entre las mismas, Mari, Gloria y a lo mejor Ailín, también las preparó desde un principio para ser rivales. Pero el mecanismo de defensa que empleaba Sergio Andrade es que mientras adentro había esas divisiones y que no se pudieran sentar a platicar unas con otras, cuando querían penetrar a esta familia bastante peculiar, es cuando tenían ese adoctrinamiento de defenderse de las situaciones externas, aunque atacaran, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, a Carla de la Cuesta, pues ellas salían en su defensa, aunque no se hablaran dentro de la asociación coercitiva, porque así las manejó como un culto. Los que nos quieren hacer daño, que era la mentalidad de Sergio Andrade como psicópata, que es les voy dando órdenes aquí adentro, las voy manejando a mi antojo, pero te convenzo de que somos una familia y que los que nos quieren atacar de afuera, todas tienen que reaccionar defendiendo a esa supuesta familia. Entonces es muy interesante cómo se va explicando en la narrativa, para que la gente entienda por qué ninguna es culpable de nada. Ellas fueron coaccionadas, les dio ciertos roles específicos dentro de su culto, así como sucede con la luz del mundo, que hay mujeres que llevan a sus niñas a ese tipo de coacciones, porque desde niñas eso se les enseñó y que era normal. Y es lo que empieza a hacer también Sergio Andrade en este culto. Todo lo anormal lo normaliza dentro de su entorno enfermo y perverso. Y claro, aislándolas también de tal modo
que ellas no veían más de sus narices. No tenían acceso a un periódico, no tenían acceso a la radio, no tenían acceso a nada. Entonces, todos estos delitos que venía cometiendo el líder de culto, ellas no tenían idea de que esos eran delitos y suficientemente graves ante la ley. Que eso también es lo más interesante de cómo va esta narrativa, y estas dos psicólogas se enfocan en el caso especial de Liliana para que ella misma y hacerle entender al público que ella no se daba cuenta de lo que sucedía por ese mismo entorno psicológico que ella traía desde niña y que el líder de culto se aprovechó. Que eso es lo más interesante, que nosotros en nuestro día a día normalizamos cosas que no son ni tan normales en una familia. Entonces, para mi gusto, están haciendo un muy buen trabajo en este capítulo 5, donde a grandes rasgos van estudiando el cerebro y su psique de Sergio Andrade, porque las dos son especialistas. O sea, no son psicólogas así nada más para una terapia, no. Ellas ven desde lo que es un psicópata, las asociaciones coercitivas y sobre todo que ellas ayudan a esas personas que fueron víctimas de cultos, víctimas de una pareja narcisista y psicópata. Entonces están bien preparadas las dos mujeres y obviamente ellas van explicando punto por punto y le van preguntando también a Liliana cosas perdón, que tal vez ella los tiene borrados de su memoria. ¿Y por qué esos castigos y cosas que sucedieron en la asociación coercitiva se le han olvidado? Porque es un mismo mecanismo de defensa de supervivencia, que quieres olvidar todo eso doloroso. Y también se habla de una desfragmentación de la mente cuando él empieza a subir de tono todo este tipo de cuestiones que él va implementando en su culto. Eso es lo más interesante, y que sí, hablan del trauma complejo, que yo te lo hablé desde el podcast de María Raquenel, que todas ellas y ninguna se salva de un trauma complejo. Y claro, las que duraron más tiempo son las que están peor. Y que si no han tomado terapia, pues ya vemos cómo está Gloria Trevi, que nomás no le carbura el cerebro. María Raquenel, que pretende estar bien cuando no lo está y que se tuvo que apoyar en la religión. A su vez, Liliana Soledad Regueiro, cuando sale de esta asociación coercitiva, su hermana, que es mayor que ella, le empieza a llevar a terapias psicológicas por los traumas ocasionados. Entonces, lo que ella pretende también con esta historia es ayudar, ya que no se les juzgue ya tan severamente, sino que la gente empiece a entender que es un psicópata, que es un narcisista, y que ojalá el mensaje de Liliana Soledad Regueiro
conforme va avanzando su historia, el mensaje les llegue a esos padres inconscientes que todavía mandan a sus hijos con el líder de culto. Alguna vez dijo que antes de este bicho loco, la encubridora también, que vendría siendo Claudia Di Casa, en una entrevista aquí en YouTube, y que vive cercano a Cuernavaca, vio al líder de culto salir con más jovencitas, que sigue haciendo lo mismo. Yo me pregunto a Claudia Di Casa, si lo viste, ¿por qué no denunciaste? ¿Eres cómplice también? ¿O tú crees que no tenías nada que hacer ahí y fuiste un testigo e encubriste delito otra vez? Bueno, gente bonita, me voy despidiendo. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y pues el trabajo de Liliana Soledad Regueiro va muy conciso, va muy compacto, con una idea central. Y aunque te cuenta su historia, a ella lo que más le interesa no es contar su historia. Lo que más le interesa a ella es que estas dos terapeutas analicen esa psique de Sergio Andrade, de un psicópata narcisista y que es una persona altamente peligrosa. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.